Hola, ¿qué tal? Soy Mario y en esta lección 9, en esta clase de la asignatura XHTML y CSS, dentro del curso de desarrollo web, vamos a ver, vamos a seguir con las capas que aprendimos en la lección anterior y vamos a aprender a controlar el margen y el borde, ya que son aspectos fundamentales para aprender a maquetar nuestras páginas web. Es decir, son fundamentales para darle diseño a nuestras páginas web. Bueno, básicamente o esquemáticamente vamos a trabajar, como hemos dicho, con dos aspectos de nuestras capas. En primer lugar, con los márgenes de la capa. Y aprenderemos que tenemos un margen interior para la capa y un margen exterior para la capa. Luego, por otro lado, también trabajamos con el borde, vamos a trabajar con el borde para descubrir que existen varios tipos de bordes. También veremos cómo controlar el grosor del borde, lo ancho o delgado que será. Y por último, veremos cómo proporcionarle color al borde. Antes de ponernos a ello, vamos a ver unos pocos aspectos que debemos tener en cuenta antes de trabajar con los márgenes y bordes de la capa. En primer lugar, tenemos que dominar la propiedad width, que es la que le da un ancho a un elemento, en este caso las capas. No es nada difícil llegar a dominar esta propiedad, ya que solo sirve para eso, para ajustar el ancho. Además, vamos a ver cómo hay propiedades con varios valores simultáneos. Estos valores simultáneos los vamos a practicar con la propiedad border, que creo que ya la conocemos. Y aquí voy. Aquí en usos prácticos para la propiedad margen, vamos a ver cómo tenemos que usarla en combinación con width, ya que por la forma en la que los navegadores dan forma a las páginas web a partir del código fuente, veremos que cuando trabajemos con la propiedad margin se va a ver afectada automáticamente la propiedad width. Entonces vamos a aprender ese aspecto, a cómo controlar ese aspecto. Y por último también quiero añadir un cuarto punto a tener en cuenta, y es que vamos a conocer la propiedad padding, que es muy similar a margin. Entonces vamos a ver todo esto de forma práctica. Entonces abrimos nuestro editor de texto, Notepad, y como vamos a trabajar con HTML, nos vamos a la barra de menú, como digo, y elegimos, aquí elegimos menú lenguaje, buscamos la H aquí, HTML. Y ahora tenemos que escribir estas etiquetas que es el esqueleto básico de un documento HTML. Entonces aquí yo he escrito una capa, aquí está mi capa, y vamos a ver las propiedades que acabamos de mencionar. Para ello vamos a utilizar las propiedades CSS directamente en la etiqueta div, como aprendimos que se podía hacer, implementando código CSS en la propia etiqueta a través del atributo style. Así que este atributo lo vamos a borrar.
y vamos a poner el atributo style igual, comillas, comillas. Y esto lo vamos a bajar para que quede el valor del atributo más claro. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle un color de fondo a la capa para diferenciarla, identificarla rápidamente cuando la renderice el navegador web. Así que utilizamos la propiedad que conocemos, background espacio color, y le vamos a dar el color azul, punto y coma. Y ahora vamos a escribir la siguiente propiedad dejando un espacio que va a ser, bueno, antes de eso vamos a ver cómo queda. Control S, nos saldrá el cuadro de diálogo guardar como, y aquí en guardar en elegimos nuestra carpeta donde estamos guardando los archivos del curso. Aquí ya tenemos un archivo que se llama capas. Aquí pues vamos a llamarla capas guión borde margen .html. Guardamos y ahora pulsamos la tecla Windows más E para que nos salga la ventana de mi PC y localizamos aquí, podemos localizar nuestra carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo. Entonces yo me voy a situar en dicha carpeta que es clases webmaster en mi caso. Y ahora aquí localizamos el archivo que acabamos de crear, botón derecho, abrir con, y yo utilizo Chrome. Aquí vemos la capa nueva que acabamos de crear, que es esta. Lo que vamos a hacer en primer lugar es darle un ancho, darle una forma cuadrada. Es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que manejar las propiedades ancho alto, en este caso sería para el ancho width, y le vamos a dar 250 píxeles. Y ahora un alto, que es con la etiqueta, perdón, con la propiedad h, y 250 píxeles también. Control S para guardar y F5 para actualizar en el navegador. Ahora tenemos nuestra capa cuadrada y azul. Antes de darle el borde, vamos a poner en color de fondo, mejor le vamos a poner este valor, aquamarine, para que así el navegador nos ponga un color más claro y podamos, de esta forma, podamos diferenciar mejor el borde o verlo mejor. Vale, entonces, para el borde vamos a utilizar, para el borde vamos a utilizar esta propiedad, borde. Y a continuación le vamos a dar un grosor, un píxel, punto y coma. Control S, guardar. F5, actualizar. No pasa nada. Bien, porque tenemos que darle además dos valores más. En primer lugar, vamos a darle el valor de ancho al borde un píxel. Dejamos un espacio y ponemos solid para que el borde esté constituido mediante un trazo sólido. Y a continuación le vamos a dar un color, que va a ser el color negro, que es black. Ahora, cuando hemos actualizado, vemos que la capa tiene ahora un borde. Por ejemplo, si ponemos en vez de un píxel, ponemos 2 píxeles, vemos que la capa, el navegador nos renderiza el borde haciéndolo un poco más grande, de 2 píxeles, más ancho.
Luego en el tipo de borde podemos poner otros valores. Por ejemplo, bueno, antes de ver el estilo del trazo del borde, vamos a ver cómo cambiando el color, por ejemplo, vamos a ponerlo azul, se cambia a azul. También, como hemos dicho antes, existen varios estilos de borde para la capa. Comúnmente se utiliza un trazo sólido, pero por ejemplo podemos utilizar otros tipos de trazo como punteados, rayados, etcétera. Para ello nos vamos aquí a la pizarra y vamos a ver una tabla. Bueno, aquí tenemos una tabla con 4 clases de bordes, eh, 4 clases de trazos para nuestros bordes que sirven para elementos HTML, en este caso para nuestras capas, pero también lo podríamos aplicar esto mismo a párrafos, listas, tablas, etcétera. En primer lugar tenemos dentro de los valores para la propiedad border tenemos solid, que ya hemos visto que es para otorgarle al borde un trazo sólido. Luego tenemos dotted, dotted, que es para un trazo punteado. Luego tenemos este valor dashed, que es para un valor discontinuo con rayitas. Y double, que es para otorgarle al borde un doble trazo. Vamos a verlo de forma práctica cambiando aquí en el valor borde en la propiedad border para el estilo de la etiqueta div de la capa. Vamos a cambiar solid, por ejemplo, por un valor discontinuo, dashed. Entonces, a ver, dashed, salvamos, control S, nos vamos al navegador y actualizamos F5. Aquí vemos que hemos conseguido que el borde de nuestra capa quede discontinua. Ahora, por ejemplo, podemos darle un valor punteado, dotted. Entonces sería dotted. Y en este caso vemos que el trazo está conformado por puntos, es decir, está punteado. Y luego este valor vamos a darle un doble trazo con doble. Salvamos y actualizamos. Aquí vemos que no se ve el doble trazo. Y esto debe ser porque doble está bien escrito. Puede ser que el navegador no lo renderice bien ese valor. Vamos a cambiar a un grosor de 1. A ver si ahora tampoco. Bueno, este valor puede que nos lo renderice Chrome, así que no conviene que lo utilices porque si yo estoy utilizando un navegador con una versión actual y no lo renderiza, quiere decir que se está dejando de lado este valor. Bien, vamos con los márgenes, con el tema de los márgenes para las capas. Entonces, vamos para abajo y vamos en primer lugar a establecer mediante la propiedad margin un espacio entre la capa y lo que hay alrededor. En este caso, lo que hay alrededor de la capa es el borde del documento, que es el borde este y el borde del navegador.
Entonces con margen lo que vamos a hacer es establecer un margen, un ancho para estos márgenes, para el margen externo de la capa. Entonces, si nos vamos al editor aquí y ponemos un margen de 54, por ejemplo, píxeles, guardamos y actualizamos, vemos que los márgenes se han ensanchado hasta ocupar 54 píxeles. Como hemos dicho, las capas nos sirven para distribuir el espacio. Es decir, una capa puede servir, por ejemplo aquí, para poner contenido, y otra capa aquí nos puede servir para poner un menú. Entonces, estableciendo márgenes, podríamos separar adecuadamente el contenido que hay aquí, el contenido que hay aquí en esta capa, de el menú aquí. Es por eso que esta propiedad es muy importante aprenderla, la propiedad margin, controlar los márgenes externos para maquetar nuestras páginas web. Entonces aquí podría ir el margen y podríamos controlarlo mediante la propiedad margin. Por otro lado tenemos la propiedad, la propiedad que hemos visto antes, padding, que por ahora no le vamos a dar ningún valor. Esta propiedad, padding, lo que controlará también, igual que margin, serán los márgenes, pero en este caso va a controlar los márgenes que hay dentro de la capa, es decir, el margen que se establece entre el borde de la capa y el contenido. Imaginemos que estos contenidos, imaginemos que este es el contenido de la capa, ¿no? Entonces, aquí hay un margen. Esto es un margen entre el borde y el contenido propiamente dicho. Pues ese margen se controla mediante la propiedad padding. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, a esta capa le vamos a poner contenidos. A ver, aquí. Vamos a ponerle un texto. Este es un texto de ejemplo donde aprenderemos a controlar. Bueno, ya lo he escrito. Salvamos. A ver, esto antes de nada lo borramos por ahora. Salvamos y actualizamos. Aquí tenemos el texto de la capa. Como ves, el padding por defecto es 0 porque tenemos el texto pegado al borde. Pero ese margen interno, como hemos dicho, lo podemos controlar con padding. Y le vamos a dar un valor de 12 píxeles, punto y coma. Control S guardar y F5 actualizar. Ahora vemos cómo el margen interno se ha actualizado a un valor le hemos dado de 12. Sí, se ha actualizado a un valor de 12. Entonces, de esa forma, con padding controlamos el margen interno entre el contenido y el borde de la capa. Y con margin controlamos el borde externo entre el borde de la capa y lo que hay fuera. En este caso lo que hay fuera son los bordes del propio documento web o página web. Si esta capa estuviese por ejemplo acompañada por otra capa aquí, pues con margin podríamos controlar esa separación.
Bueno, pues esto es todo en cuanto a lo que es controlar el margen y el borde de las capas, que nos va a servir y es básico, fundamental para ir aprendiendo e introduciéndonos en lo que es el maquetado de las páginas web, es decir, maquetar, distribuir espacios, darle diseño, etcétera. Entonces, con el tema de los márgenes y los bordes de las capas, lograremos un dominio mayor a la hora de distribuir correctamente nuestro espacio o los contenidos dentro de nuestras páginas web.